Bienvenidos al taller número 12 de AutoCAD 2023 2D. En esta clase vamos a trabajar el tema de layers, de capas. Para eso voy a explicarlo de lo general a lo particular. Voy a partir de un dibujo terminado, voy a mostrarles un dibujo para que veamos cómo se aplican estas capas y qué función tienen. En primer lugar, vemos acá un plano arquitectónico. Vemos dentro de él varios elementos. Los podemos identificar por colores. Observen que cuando tenemos una buena cantidad de elementos, de líneas, es muy importante utilizar este método por colores. Las capas serán entonces una herramienta que nos ayuda a organizar, a visualizar y a poder editar de una forma más rápida y práctica nuestro proyecto. Voy a mirar acá, vamos a mirar otro ejercicio. Tenemos un dibujo mecánico. En él encontramos varios elementos. Desde el punto de vista de dibujo vamos a encontrar, por ejemplo, las líneas amarillas serán líneas de contorno. Las líneas fucsia serán líneas ocultas. Las rojas serán las cotas. Estas de color verde o cian serán líneas de eje. En el formato encontraremos el mismo formato como tal, el rótulo y el rotulado, y lo que vimos en la clase anterior, el símbolo del sistema. Entonces todos esos son elementos de un dibujo en una plancha. Conviene entonces organizar nuestro trabajo de tal manera que yo pueda independizar cada uno de esos ítems, cada uno de esos elementos, para poderlos modificar posteriormente. En la cinta de herramientas, en la ribbon, encontramos la herramienta de capas. Desde la ventana de visualización directa, al abrirla vemos que están nuestras capas. Entonces, por ejemplo, tenemos la capa de auxiliares, tenemos la capa de contornos, tenemos la capa de cotas, de ejes, de formato, del sistema ISO, ocultas, textos y muchas más. Si miramos en el otro proyecto, igualmente tenemos una buena cantidad de capas. ¿Para qué nos sirven las capas entonces? Primero, para organizar nuestro trabajo, para independizar cada uno de los elementos, y lo podemos mostrar de la siguiente manera. Al abrir aquí nuestra ventana de capas, tenemos tres opciones importantes que son: la primera, entonces, es la activación o no de la capa. La segunda es inutilizar la capa, que es diferente. La tercera es asegurar la capa, bloquearla, de tal manera que yo puedo a una capa bloquearla para que no la pueda modificar accidentalmente, por ejemplo. Está el color de la capa y está el nombre de la capa. Entonces, en este caso voy a apagar algunas capas. Voy a apagar la capa 0, voy a apagar la capa de ejes. He apagado todas las capas a excepción de las de contorno, es decir que yo puedo visualizar aquí solamente, exclusivamente, las líneas de contorno. Si quisiera mirar ahora cómo están dispuestos los ejes de simetría, voy a activar esta capa o la voy a encender y miremos que ya se ven los ejes. Si quisiera ver solo los ejes, pues voy a ocultar ahora los contornos y vería solamente los ejes cómo están dispuestos o cómo fueron creados o construidos. Voy a abrir ahora el formato, por ejemplo, y mostramos aquí nuestro esqueleto del formato. Voy a abrir la capa de texto y aparece inmediatamente nuestra información. Si me acerco acá, no está el sistema ISO, vamos a activar, entonces el sistema ISO lo vamos a prender y aparece ya aquí, y así sucesivamente. Entonces esa es la forma de utilizar las capas para aislar o independizar cada uno de los elementos del dibujo. ¿Cómo crear las capas? Voy a basarme en el formato que hicimos en la última clase, en donde vimos cómo generar o crear nuestro formato, cómo rotular ese formato y cómo vectorizar el símbolo ISO A. Vamos a hacer una aplicación aquí rápida de cómo crear las capas. Entonces, lo primero, vamos a este botón que es el manager o el manejador de capas. Encontramos esta ventana que por defecto
tiene varios elementos. De izquierda a derecha está las propiedades, está un grupo. Yo puedo agrupar las capas generando grupos. Y aquí tenemos 4 botoncitos importantes. El primero es crear una nueva capa o Alt N. El segundo es congelar una capa. El tercero es borrar la capa. Y el cuarto es generar o activar una capa como actual. Viene por defecto una capa que se llama capa 0. Yo les voy a sugerir que no usemos esa capa. Dejemos esa capa libre, en blanco, digamos, vacía. Voy a crear a partir de aquí una serie de capas. ¿Cuántas capas? Las que sean necesarias para mi dibujo. Por ejemplo, en la primera vamos a colocarle contornos. En este caso en particular, pues para que sea ordenado y lo hagamos de una forma didáctica, pues vamos a colocarle estos nombres, contornos. Voy a crear una nueva capa que se llame, por ejemplo, líneas ocultas, pero pues hacerlo más corto, dejámoslo solo ocultas. Vamos a crear otra capa que se llame ejes. Si quiero modificar el nombre de alguna capa, entonces sencillamente damos doble clic y escribimos el nuevo valor. Pueden darle acá, ya dijimos, botón derecho, renombrar, o pueden hacer F2 y directamente lo cambiamos. He creado entonces las capas que en este caso consideramos necesarias. Recuerden que son muchas más cuando el dibujo es más complejo. Vamos ahora a configurar cada una de las capas para darle unas características propias que vamos a necesitar. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es darle un color. Entonces, por ejemplo, a los contornos voy a darle color amarillo. A las cotas voy a darle color rojo. Al formato voy a darle un color gris. A las auxiliares voy a darle un color rosa. Al sistema ISO vamos a darle un color azul. A las ocultas vamos a darle un color fucsia. Y al texto vamos a darle color blanco. Entonces ya tengo acá los colores. A continuación vamos a asignarle qué tipo de línea tiene esa capa. Por defecto todas vienen en línea continua. Entonces si hacemos clic en continua aparecerá esta ventana. Si no encuentro el tipo de línea que requiero, pues voy a este botón Load y voy a buscar aquí en ese botón, en la biblioteca de líneas, la que necesito. Contornos, pues será una línea continua, no requiere un cambio de línea. Las cotas tampoco, el formato tampoco, porque son líneas continuas. Vamos a crear aquí una capa que se llame ejes y vamos a darle un color cian. De este listado que tenemos acá, pues solamente habrá 2 líneas que requieren un cambio de tipo de línea, que en este caso son los ejes. Entonces vamos a abrir aquí en tipo de línea, en buscar, y para nosotros esa línea se llama línea de centro. Hay 3, hay center, center 2 y center por punto 5. Vamos a escoger la center normal. Cuando las cargué ya aparece en el listado aquí, entonces debo seleccionarla y OK. Entonces van a notar que de una vez quedó asignado que la capa de eje tiene línea de centro. Otro tipo de línea distinta será la oculta. Abrimos acá, igual vamos a buscar en la biblioteca. Este tipo de línea oculta para nosotros se llama dashed. Esta, dashed. Hacemos clic, seleccionamos este dashed y OK. Observen que ya quedó configurada. En este dibujo solamente tengo 3 tipos de línea, que son línea continua, línea de centro y línea oculta. Ahora vamos a configurar los grosores. Muy importantes los grosores, porque son los que me van a dar el calibre de la línea al momento de imprimir. Los contornos normalmente deben equivaler pues al trazo que hacemos con el lápiz HB en el taller de dibujo. Vamos a darle un valor aproximado de 50
pero ese 50 puede variar, depende del proyecto que usted esté haciendo. Dejémoslo en 50, 0,50. Observen que ya apareció aquí el valor de 50. Las cotas vamos a dejarlas siempre de aproximadamente 0,13. Los ejes también vamos a dejarlos de 0,13 o 0,15. Las líneas del formato son un poco más gruesas, vamos a dejarlas de 60, puede ser. Las líneas auxiliares son líneas muy delgadas, yo creo que las dejaremos en 0,5 para que se vea. Las del sistema ISO vamos a dejarlas, como es una línea más delgada, las vamos a dejar de aproximadamente 35. Las ocultas son intermedias entre las ejes y la de contorno, es decir, un valor aproximado de 0,30. Y el texto lo vamos a dejar por defecto. Las siguientes columnas harán referencia a la transparencia. Por ahora no vamos a asignar una transparencia a las líneas, será un tema de una clase posterior. Hay una columna aquí que tiene el icono de una impresora. Si hacemos clic en ella, estamos desactivando la acción de imprimir, es decir, que esa capa no se va a imprimir al momento de hacerlo. Entonces, como en este caso todo lo queremos imprimir, pues todas las dejamos. Hemos terminado la configuración de las capas y ahora solamente nos queda dos cosas: aplicarlas y modificarlas. Una vez que hemos creado las capas, en esta ventana podemos verlas y están los tres botones que mencionamos anteriormente. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Aquí en el cuadro de propiedades debemos hacer lo siguiente. Entonces, al abrirlo, le voy a decir que esta capa debe trabajar por capa, que las líneas que componen esa deben trabajar también por capa y que el grosor también debe por capa. Observen aquí todo por capa, todo por layer. Haciendo eso, entonces, si yo pretendo realizar un elemento vectorial, simplemente lo que yo dibuje a partir de ahí quedará con las características que le di a la capa, en este caso de contornos, si es una línea o si es otro elemento cualquiera. Si quiero cambiar de capa, por ejemplo, voy aquí a la capa de ocultas y voy a trazar los mismos elementos. Observen que inmediatamente ya AutoCAD le asignó el color que le habíamos dado, el grosor y el tipo de línea. Ahora voy a hacer lo mismo con ejes. Si trazo una línea, esa línea debe tener la característica, en este caso, de línea de eje. Recuerden que la línea de eje es una línea larga, una muy corta, una larga, una corta, etc. La siguiente parte es hacer modificaciones a este contenido. Por ejemplo, me equivoqué al asignar este rectángulo en la capa de contornos. Entonces simplemente puedo hacer lo siguiente: selecciono el elemento, voy aquí a la ventana de las capas y le digo a cuál quiero que vaya. Quiero que vaya a la de cotas, por ejemplo, entonces quedará con rojo. Quiero que esta de acá no era de oculta, sino que era de eje. Y así entonces puedo modificar en el momento que yo quiera, cambiar la asignación que le di a cada ítem, a cada elemento. También puedo utilizar esta barra, este icono de igualar propiedades. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: quiero que este elemento lo herede esta línea, lo herede esta también, lo herede esta también y lo herede esta también. Es decir, que estos nuevos elementos heredaron las propiedades de este primer elemento. Eso es lo que hago con este botón de igualar propiedades. El texto, por ejemplo, voy a hacer, ya lo había hecho, no sabemos si lo asignamos en la capa de texto, parece que no, porque ya aparecería aquí. Entonces lo selecciono, puedo seleccionarlos todos estos, y le asignamos la capa de texto. Al abrir voy a apagar texto y ya debe estar vacío.
Por último, este elemento que está aquí, vamos a asignárselo todo a la capa de ISO, de tal manera que yo pueda independizar este dibujo y que me sirva para muchos otros proyectos. Bien, voy a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.